Pasamos a hablar ahora de seguridad y bueno, antes de nada deciros que las presentaciones ya están colgadas en la página de Preparatic, por si no lo habíamos dicho o no lo habéis visto. Nada, cuando quieras, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la segunda parte, que es la que tiene que ver sobre la seguridad en la administración digital, sobre la base del contexto que hemos visto anteriormente. Claro, entonces, si estamos depositando todo nuestro quehacer en el medio digital, en el medio electrónico, pues tendrá que estar adecuadamente protegido, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a depositar toda nuestra actuación ahí? Bueno, vamos a repasar por qué es necesaria la seguridad de la información y los servicios, la implantación de la seguridad en el sector público, ¿vale? Esquema Nacional de Seguridad, dónde estamos, la cuestión de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en la que hemos venido progresando últimamente y, como siempre, pues unos retos y unas conclusiones. Bueno, eso somos nosotros, otra vez ahí con lo que se nos viene encima. No solo se nos viene encima la transformación digital, sino que últimamente, como hemos visto especialmente en 2017, este escenario, iba a decir, de agresión en materia de ciberseguridad, que afecta a administraciones, a ciudadanos, a sector privado, ¿no? Bueno, los porqués, pues hay unos porqués a título individual y a título colectivo, por decirlo de una forma. Digamos, como ciudadanos individuales, pues hombre, esperamos que nuestros datos y nuestra información se manejen en unas condiciones adecuadas, ¿no? Y queremos, cuando nos acercamos a las sedes electrónicas y a los servicios de la administración, pues esperamos encontrarnos con unas condiciones, digamos, similares o paralelas a las que nos encontraríamos si nos acercamos de forma presencial a las oficinas de la administración. Por otra parte, en este proceso de transformación y ya de extensión, iba a decir de gran escala, de la transferencia, de la transformación digital, pues claro, ya manejamos volúmenes de información, volúmenes de servicios que por agregación, por acumulación, pues se convierten en activos sensibles y están expuestos pues a las acciones malintencionadas o ilícitas, a los accidentes y a los desastres que también ocurren y a los errores y los fallos, ¿no? Y como siempre, pues en un entorno complejo de interacción. Y este entorno complejo de interacción es interesante porque no nos encontramos en el escenario de fortaleza o de ciudad fortificada, sino que nos movemos en el escenario de, vamos a decir, de ciudad abierta y de terreno abierto, donde las cosas se tienen que proteger y ya no vale, como se suele decir, bueno, pues escondo o protejo esta información y estos servicios bajo 7 llaves, sino que están en unas condiciones de ubicuidad, que están accesibles de forma multicanal, por múltiples dispositivos, propios y extraños utilizamos dispositivos móviles, en fin, en una interacción colectiva con múltiples agentes de administraciones, de otros actores, de otros ámbitos, ¿no? El incremento de incidentes, esta información es recientísima del CCNCER, los datos de cierre de 2017 con más de 26.000 incidentes registrados por el CCNCER que afectan al sector público y hay unos ámbitos que manejan ellos también, que llaman de empresas de interés estratégico, ¿vale? Algunos de ellos muy altos o críticos, es decir, están los molestos y luego están los que son muy altos o críticos, ¿no? Y ahí se ve cuál es la evolución. Bueno, es interesante, esto es de una edición anterior de los informes de ciberamenazas y tendencias, y ahí pues he recogido pues el tipo de cuestiones que afectan especialmente, por ejemplo, a las entidades del sector público, ¿no? Pues el tema del malware, y últimamente especialmente hay varias cuestiones. Además, por supuesto que esto preocupa de forma especializada al CCN, que son las amenazas avanzadas persistentes, todo lo que son los ataques que se sustentan sobre vulnerabilidades
en el software de la infraestructura de la organización o de la entidad o de la pila del sistema, y que es, digamos, vía o puerta de ataque para digamos incidentes de cierto calado, ¿no? Y luego, pues lo que afecta también a lo que nos puede afectar como ciudadanos, ¿no? De tipo spam, virus, malware, ransomware, etc. Vamos allá. Como siempre, el contexto. Y aquí el contexto es un contexto que también viene por diversas fuentes. Preocupa en la OCDE, que ha producido unas recomendaciones sobre seguridad, sobre riesgos que llaman de la seguridad digital. Había unas recomendaciones de seguridad de hace años, pero bueno, han producido unas recomendaciones. Esto es para los estados, para que vayan tomando medidas en el nuevo contexto de la sociedad de la información, de la economía de Internet. Y en la Unión Europea, pues igualmente también hay un escenario de exigencia creciente que veíamos antes. El Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento eIDAS, que tiene la vertiente de interoperabilidad, pero tiene esa vertiente también de seguridad, la directiva NIS que estamos transponiendo. Hay un proyecto de reglamento que llaman de ciberseguridad, que va a tratar sobre las funciones de la ENISA y sobre los temas de certificación en el ámbito de la seguridad, la normalización, y a lo largo del tiempo pues hemos seguido lo que estaban haciendo otros países, ¿vale? En particular Estados Unidos, porque introdujeron en su ley de administración electrónica, digamos, una parte, un cuerpo legal para la seguridad de sus agencias. Y aunque es un entorno diferente, bueno, pues era muy interesante ver en qué cuestiones se estaban prestando atención y otros. Bueno, antes definíamos la seguridad, ahora definimos la interoperabilidad, ahora la seguridad como la capacidad de las redes y los sistemas de resistir con un cierto nivel de confianza, un cierto grado de confianza, no de resistir totalmente, sino hasta un determinado punto, pues las acciones malintencionadas o ilícitas, los errores o fallos, los accidentes, desastres que comprometen pues una serie de aspectos que nos interesa salvaguardar de la información y de los servicios: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad. Se aparece ahí la trazabilidad, que importa mucho también en el quehacer de la administración. Bueno, pues de esa información que está almacenada o que fluye, o de esos servicios que se ponen a disposición a través de las redes. Bueno, implantar la seguridad en el sector público. Ojo, estoy diciendo sector público, no administraciones públicas. Esto lo veremos también. Como siempre, ¿dónde estamos? En rojo, todos aquellos hitos o aspectos que tienen que ver con la seguridad, hasta el momento donde estamos en este momento, ¿no? Ahí en ese tramo de lo que vamos a hacer 2018, 2020, bueno, ponerlo después. Y en nuestro contexto de seguridad jurídica, de desarrollo del marco legal, y digamos que el acierto que hubo de quienes pensaron que todo esto no debían ser unos documentos o unos instrumentos descontextualizados de todo el quehacer de la administración y de sus obligaciones, sino que debían estar estrechamente vinculados a lo que estamos haciendo las administraciones, en términos generales y relacionado con las demás cuestiones a tener en cuenta cuando gestionamos la información y gestionamos los servicios, más el ámbito europeo. El punto de inflexión fue la Ley 11 de 2007. Ya hemos visto antes que decíamos principios y derechos, las piezas y la cooperación, pero en el ámbito que nos interesa aquí de la seguridad, claro, decía, bueno, pues el derecho del ciudadano a relacionarse electrónicamente con la administración. ¿Y esto qué implica? Pues implica muchas cosas, entre otras cosas la obligación de las propias administraciones de hacer los deberes para que eso sea posible,
reconocer los derechos que tiene el ciudadano en cuanto a la protección de la información y de los datos del ciudadano que custodia la administración, y el derecho que tiene a esa protección, ¿no? Y los principios que tenemos que tener, esos principios de seguridad en lo que estamos haciendo, y una proporcionalidad, ¿no? Que tiene que haber una proporcionalidad en la aplicación de la seguridad de acuerdo con la naturaleza de la información y de los servicios que estamos manejando. Y se creó el Esquema Nacional de Seguridad, como en aquel momento lo consideraron que era una pieza esencial, que no se podía hacer todo lo que se quería abordar sin ese elemento. Y ahora ya nos vamos a la Ley 39, que todo se va construyendo y va progresando, y en los derechos de las personas que decíamos antes se recoge, pues prácticamente, no sé si con el mismo redactado palabra a palabra o muy similar, los derechos de las personas a la seguridad y a la confidencialidad. Bueno, la confidencialidad es un aspecto de la seguridad, pero bueno, aquí se resalta, de sus datos e informaciones en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones. Y hemos visto también que en los principios generales de nuestra actuación, de nuestra interactuación, pues está la seguridad. Es decir, tenemos que asegurar la seguridad, bueno, es una redundancia, pero lo dice así. Hay que garantizar la protección de datos de carácter personal, y se incluye o se recoge el Esquema Nacional de Seguridad en el artículo 156 de la Ley 40, como elemento o instrumento para establecer la política de seguridad en este ámbito, y que recoge unos principios básicos, unos requisitos mínimos para la protección de la información y de los servicios, ¿no? Una protección adecuada. El enfoque que se ha seguido también ha sido el mismo. Esto es un enfoque que en principio, digamos, podía sorprender fuera, pero a la postre ha resultado, digamos, un acierto, porque todo el sector, primero todas las administraciones y luego ya todo el sector público, lo ha recogido, digamos, y termina haciendo lo suyo, porque, digamos, se ve su imbricación en todo lo que es el quehacer de la administración. Es de aplicación a todas las administraciones, se instrumenta en un Real Decreto, se hizo con la participación de todas, incluso, bueno, pues los actores interesados, asociaciones, digamos, del sector privado, patronal, etcétera, que ayudaron a perfeccionarlo, y además que vislumbraron inmediatamente el valor, porque ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues durante una época, mediados de los 2000, pues estábamos viendo que, bueno, pues se abordaban las cuestiones, cada uno a su leal saber y entender, pero la percepción que había desde el exterior era que cuando se iba a hacer algo o ayudar o a colaborar con la administración, pues había que reinventar siempre la rueda, y ahora, pues lo vamos a ver en las siguientes transparencias, pues para todo el sector público es aplicable, mismo lenguaje, mismos principios, mismos requisitos, mismas medidas, y esto, bueno, pues facilita una interacción y una comunicación de una forma muy racional, ¿no? Muy escalable. Bueno, ha habido una modificación. Esto se concibió entre 2008 y 2009 porque se aprueba en enero de 2010. Claro, va cambiando el escenario, la experiencia, el marco regulatorio europeo, y entonces se ha publicado, comentaremos los aspectos fundamentales, se ha publicado una modificación en 2015. El ámbito de aplicación, pues esto es interesante. Bueno, había un debate con el ámbito de aplicación con la Ley 11/2007, que era lo que o que no era administración electrónica, quién entraba, quién no entraba. Bueno, todo esto ya se ha aclarado. El ámbito de aplicación es el artículo 2 de la Ley 40, 2015, y ahí estamos las administraciones, las comunidades autónomas, las entidades locales, y luego pues hay todas las entidades vinculadas, dependientes, derecho privado, derecho público, derecho privado cuando estén ejerciendo potestades administrativas, las universidades públicas, etcétera. Hay una guía que es la 830, donde se explican en detalle, digamos, estas cuestiones de los ámbitos
objetivos y subjetivos de alcance del Esquema Nacional de Seguridad. Hay un gráfico que es muy interesante, que ofrece, digamos, una visión de conjunto de una sola vez este ámbito de aplicación del esquema. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como decíamos antes, generar unas condiciones, antes decíamos de interoperabilidad, generar unas condiciones de confianza y de seguridad para el ejercicio de derechos y obligaciones. Pero dicho esto, de ahí dentro del recuadro en rojo, siendo lo otro importante, quizá lo fundamental, pues atacamos una serie de temas que habíamos visto. Bueno, pues como decía antes, lo siguiente. Si estamos desplegando o trasvasando los procesos tradicionales del mundo físico, del mundo papel al mundo electrónico, pues todo eso tiene que estar adecuadamente protegido y de una forma continuada. Por eso hablamos de esa expresión tan curiosa que a alguien le puede llamar la atención, la gestión continuada de la seguridad. ¿Y por qué está metida esa voz ahí continuada entre gestión y seguridad? Porque no puede quedar al albur de los impulsos del momento o de su ausencia, por las razones que fueran, sino que eso ya no puede quedar desprotegido. Entonces, en el pasado, ¿qué veíamos? También en otro tiempo la situación era diferente, que había impulsos, pero que luego decaían o no eran, digamos, estables en el tiempo. Y eso ahora ya, hoy en día, y de forma creciente, ya no puede ser así. La segunda cuestión es que en un determinado momento nosotros estábamos viendo que departamentos y entidades abordaban la seguridad, como decía, a su leal saber y entender, pero cada uno persiguiendo, digamos, en el fondo la misma finalidad, pues manejando unos planteamientos o unos referentes que no eran homogéneos, y eso era necesario. Sobre la base de las buenas prácticas y los referentes de la ciencia de la cuestión, pues había que proporcionar pues unos conceptos, unos términos, unos principios, unos requisitos y unas medidas para poder también colaborar entre nosotros y para trasladarlos al sector privado. Esto impacta también en la cooperación y en la interoperabilidad, porque uno de los temas clásicos es si hay una quiebra en la comprensión, en el entendimiento mutuo entre entidades que tienen que colaborar en fluir de información o en el fluir de los servicios, es decir, si hay desconfianza, ahí te has cargado la cooperación. Y esto se vio muy claro, porque hubo un momento cuando estábamos trabajando estos temas que había debates, bueno, comprensibles en cuanto a el poder, digamos, tener un campo más amplio para poder determinar principios, requisitos, medidas, etcétera. Pero si eso no se armoniza en las líneas generales, al final pues tienes problemas de cooperación, de entendimiento y de flujo, y ahora pues hay un lenguaje común que manejamos todos. También en este escenario hay que atender a las amenazas crecientes, que esto ha cambiado, porque existían en 2009 o en 2010, pero se vienen agudizando año tras año y hay que atender todos los temas de prevención, reacción y recuperación, más otros temas relativos a, bueno, el propio liderazgo y buenas prácticas, que la OCDE es una de las cuestiones que le dice a los gobiernos. Bueno, ¿esto es cosa solo de los técnicos? La gran pregunta. Bueno, con mejor o peor éxito, quiero decir que es un esfuerzo que tenemos que hacer. Se trata de implicar a toda la organización, no puede quedar solo en manos de los expertos en tecnologías de la información. Hay que implicar a todos. Por eso el esquema dice que afecta a todos los recursos humanos, materiales y técnicos, que afecta a las personas que están especialmente implicadas, pero también a sus responsables jerárquicos, para que ni la ignorancia, ni el desconocimiento, ni la falta de organización, ni coordinación, pues sean fuente de instrucciones inadecuadas o fuentes de riesgo para la seguridad. Esto es un gran reto, el que la organización, digamos, globalmente se implique y se impliquen actores, vamos a decir, del ámbito de la gestión o del negocio, etcétera, pues es un reto, porque en los ámbitos de tecnología de la información pues hay mayor concienciación, especialmente en los ámbitos de los expertos que están más cerca, pero luego esto es difícil, es un reto que cale.
y tiene que calar junto con la comprensión y la sensibilización de la transformación que experimentan las organizaciones, ¿no? Bueno, pues esto es un reto y es uno de los planteamientos y de los objetivos que tenemos. Bueno, los grandes elementos del esquema nacional de seguridad, por no explicarlo en función de una norma jurídica y de un real decreto con sus capítulos, que igual resulta más árido. Bueno, pues los grandes elementos, hay unos principios básicos que son clásicos del mundo de la seguridad, de los cuales se hace eco el esquema. Hay unos requisitos mínimos también de los cuales se hace eco el esquema y que son conocidos con matizaciones de otros ámbitos, un mecanismo de proporcionalidad para aplicar las medidas, que esto es muy importante, y es un valor añadido que no existe en otros referentes. Saldrá el de la normalización en concreto, no tiene ese mecanismo de proporcionalidad, que sí lo demandaba la Administración. Está la función de respuesta ante los incidentes de seguridad, que este es un tema fundamental, más otros aspectos como la utilización de los productos evaluados y certificados, que esto interesa cuando estamos moviéndonos, digamos, en los ámbitos de la categoría alta o de los niveles altos, es decir, cuando hay cierta sensibilidad y tiene su justificación, y luego pues el tema de la auditoría, que es para verificar que efectivamente se está cumpliendo lo que ahí se contempla, más la formación y concienciación. El gran mandato es que las organizaciones tengan una política de seguridad aprobada por el más alto nivel, que articule esa gestión continuada. Ahí se introdujo esa matización, esto fue del proceso de revisión y de debate y nos lo trasladaron, y con muy buen criterio, que esa palabra era necesaria para evitar que decayera, digamos, la atención o el esfuerzo, es decir, que alguien pueda pensar, bueno, pues ya lo he publicado, ya lo he adoptado y ya me olvido y dejo de prestar atención, ¿no? Bueno, y todo esto tiene que implicar la adopción de unas medidas en la práctica, y hay que ver, o sea, qué información estamos manejando, qué servicios estamos prestando, la protección de datos, que venía de la Ley 15.999 y ahora el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, cambia un poco el escenario de planteamiento. Todos estos son mínimos exigibles y está, como dice el texto, el prudente arbitrio del responsable, es decir, lo que coincidas, lo que concluyas del análisis de riesgos, ¿no? Y las decisiones que puedas tomar. ¿Y quiénes tienen algo que decir? Pues hombre, hay unos cuantos actores. Lo que pasa es que no siempre es fácil implicarlos. Están los responsables de la información, que en general van a tener una posición bastante alta, digamos, en la estructura de la organización, los responsables del servicio. Está por ahí también el responsable del sistema, el responsable de seguridad. Está el delegado de protección de datos, que es la nueva figura. Y bueno, todo esto es difícil dar recomendaciones que valgan lo mismo para una gran entidad con una gran estructura que para un centro directivo pequeño o una entidad local. Bueno, hay una guía ahí que apuntamos, la CCNSTIC, que tiene unos anexos que va diciendo, bueno, si usted es grande, si usted es mediano, si usted es pequeño, ¿qué es lo más recomendable, ¿no? Quiero decir que no hay una regla fija en cuanto a cómo tiene que ser eso estructurado, si tiene que ser solo una persona o un comité. Bueno, cada estructura, cada organización verá. Bueno, hay unas pautas que venimos trasladando para la adecuación al esquema. Y bueno, son para el esquema y son generales, es decir, al final lo que se trata es de tener una política de seguridad que articule ese contexto de obligaciones, estructuras, posicionamiento ante el riesgo, documentación, etcétera. Bueno, hay que ver quién es quién se ocupa, esos roles, esas funciones. Habrá que ver qué es lo que estamos manejando, qué importancia tiene, hay que analizar los riesgos, determinar las medidas
se consolidan en un documento que es conocido en otros ámbitos, que se llama Declaración de Aplicabilidad, donde vamos a determinar o concretar qué medidas vamos a usar o implementar, y si excluimos, por qué. Eso habrá que aplicarlo, implantarlo, operarlo y monitorizarlo, y bueno, en su caso, pues dar la vuelta, ¿no? No teníamos referentes y había que ofrecer una orientación estructurada y organizada de medidas de seguridad a las administraciones. La verdad es que ha gustado, ha calado, y es un enfoque en el que distinguimos tres grandes grupos. Están las medidas que tienen que ver con la organización global de la seguridad, la política, las normas, los procedimientos, todos estos aspectos. Las medidas que tienen que ver con la protección del sistema como un conjunto de elementos para un fin. Es decir, ahí estamos con todos los temas de planificación, explotación, monitorización, continuidad, uso de servicios externos. Y luego está el conjunto de medidas que se van orientadas a la protección de activos o elementos concretos. Y ahí se habla de las medidas relativas a personal, instalaciones, equipamiento, comunicaciones, soporte, información y servicios. Y es una lógica que resulta, digamos, muy asimilable por todos los implicados. Bueno, hemos hecho una actualización, fue un esfuerzo también grande. Enseguida empezamos a captar feedback por vías formales, informales. El entorno estaba cambiando, también el marco regulatorio. Íbamos adquiriendo también feedback de la experiencia de la aplicación, porque este tipo de ejercicios, pues entras en territorios desconocidos y hay que ver si vas en la dirección adecuada. Y bueno, pues tras un esfuerzo también de 3 años, hicimos una modificación que se publicó en noviembre de 2015, también con el apoyo de la industria. Y bueno, esto respondía en más detalle que viene ahora. ¿Qué grandes preguntas? Yo creo que las grandes preguntas eran interesantes. Nos preguntábamos cómo armonizar el modo común de actuar de las administraciones, del sector público hoy en día, en determinadas cuestiones. Ya veremos, ¿no? Cómo conocer periódicamente la información. Antes no teníamos información sobre el estado de situación de seguridad. Ahora, hoy en día sí. 3 ediciones, estamos creo que en la 4ª campaña del Informe Nacional del Estado de la Seguridad. Otro día nos preguntaban en un evento por la cuantificación. Pues si alguien nos pregunta, y lo vamos a ver más adelante, podemos ofrecer datos. Esos datos nos dicen lo que hemos avanzado y lo que nos queda por delante. Bien, cómo reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes y qué cuestiones habría que modificar en detalle. Y fijaros, en relación con la primera, digamos, con la versión de 2010, hemos hecho modificaciones, ajustes de montaje, para introducir esa noción relativa a la gestión continuada. Cuando hablábamos también de los requisitos en profesionalidad, pues decíamos que de una forma objetiva y no discriminatoria la administración podrá exigir a las entidades que les prestan servicios unos niveles idóneos de madurez y tal. Pues no habíamos puesto la referencia a los profesionales cualificados, y se ha introducido. Podrán exigir que cuenten con profesionales cualificados y con unos niveles idóneos, ¿no? Que era una cosa que se había quedado en el tintero. También hemos dado una vuelta de tuerca a la adquisición de productos evaluados y certificados, que esto va a tener calado porque se va a proyectar de forma creciente en los acuerdos, en el ámbito de la contratación. No voy a entrar en detalles porque ahí hay cocinas, y de hecho el CCN ha publicado la guía, creo que es la 140, que es el catálogo de productos evaluados y certificados, ¿vale? Con unos anexos en base a una colección de familias. Y todo esto va a ir armándose para que desde luego en ciertos ámbitos vaya yendo el tiro dirigido hacia los productos evaluados y certificados. Ahí se habla de que estén ligados a, bueno, pues la categoría o el nivel de seguridad al cual tienen que responder. Claro, la gestión de incidentes había quedado débil y había que introducir, pues, que las organizaciones cuenten con procedimientos para la detección, resolución, análisis, resolución, comunicación y registro de los incidentes de seguridad. La declaración de aplicabilidad que he citado había quedado por ahí
descolgada, huérfana, iba a decir, en el anexo, y se ha introducido en el cuerpo del Real Decreto, es decir, que se documente. Luego otro tema que nos habían apuntado es el de las medidas compensatorias, que es un tema clásico en seguridad. Es decir, nosotros decían, ustedes están marcando que hay que ir por aquí, pero hay momentos en los que de forma justificada y documentada se pueden utilizar alternativas porque haya dificultades o retos en relación con lo que está establecido y eso tenga sentido. Pues se introdujo también. Se introdujeron las instrucciones técnicas de seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene la colección de normas técnicas, ¿no?, donde podemos entrar en detalles muy concretos. No se hablaba de las guías de seguridad en el esquema, pero este tema no existía. Bueno, pues ya se introdujo una primera lista de 9. Se introdujeron, también se han mejorado los mecanismos para el conocimiento regular. El conocimiento regular interesa a todos, porque interesa, digamos, a quien lo recoge, además recogerlo de una forma sencilla, y a quien lo aporta, porque además la gracia es que se está haciendo de forma que interesa a quien aporta para verse cómo está y cómo está en relación con el conjunto. La figura de la notificación de incidentes de seguridad se ha introducido, que antes no estaba, pero es creciente. Está en el reglamento EIDAS, está en el Reglamento General de Protección de Datos, está en la directiva NIS, y además interesa, digamos, consolidar un conocimiento de lo que está pasando para una mejor protección del conjunto. También se han precisado los elementos que se puedan recoger para la investigación de incidentes, no solo los informes de auditoría, sino configuraciones, trazas, soportes, etcétera. Se ha mejorado alguna referencia a la auditoría de la seguridad, actualizado la cláusula de adquisición de productos y otras mejoras adicionales, ¿no?, que ahí hay un detalle que incluyen aspectos, digamos, más técnicos, y ya conseguimos que nos dejaran también aspectos de mejora editorial, digamos, de memoria. Por ejemplo, había referencias a incidencias y cambiamos todas las referencias a incidencias por incidentes. Es un tema que tuvimos que explicar por qué, pero lo pudimos hacer. Y luego también había un salpicado de referencias a los productos evaluados y certificados que en la multiplicidad de medidas del anexo pues tenían planteamientos diferentes, y hemos, digamos, armonizado cómo se hacen esas referencias, aparte de todo lo que hemos tocado en relación con el reglamento EIDAS, etcétera. Bien, en el tema de, decíamos antes, de la racionalidad, claro, la utilización de las infraestructuras de servicios comunes se introdujo también en el esquema de seguridad, en el artículo 28. Claro, si yo soy una entidad pequeña, una entidad local o un centro directivo pequeño, si me invento y me lo monto todo, yo tengo que apechugar con todo. O sea, tengo que apechugar con instalaciones, con equipamiento, con todo lo que implica de toda la pila de todo, software, parches, actualizaciones. Tengo que hacer frente a los picos, a lo que me pueda pasar. En la medida en la que yo uso infraestructuras de servicios comunes, pues me estoy liberando de todas las medidas relativas a la protección de las infraestructuras, me estoy liberando de medidas de seguridad relativas a lo que es todo lo que es el software, por ejemplo, parches, actualizaciones, no sé qué. Estoy liberándome también de la carga de la respuesta ante incidentes, porque es otro el que tiene. Tengo mejor escenario de cara a los picos, sean por mis propias cargas o porque sufra yo ataques de denegación de servicio o provocaciones en términos de carga de trabajo. En fin, bueno, pues esto es una oportunidad para, digamos, la seguridad de las entidades, y así lo hemos visto. En el terreno de las instrucciones técnicas, pues hubo un debate. Bueno, hay una primera lista, hay una vía para poder añadir más, y hemos empezado con una lista que tiene que ver con la conformidad, ¿vale? Bueno, el informe del estado de la seguridad, la conformidad, la auditoría que cerraría ese círculo, la notificación de incidentes. Tenemos que abordar los aspectos de criptología, adquisición, interconexión y utilización de servicios externalizados, lo que llamamos en cloud computing. Subrayado en azul, las dos que ya están en el BOE, en naranja, que son la de informe del estado de la seguridad y la de conformidad, que además son unas demandas muy inmediatas, y las siguientes de demanda inmediata que están en tramitación, y esperamos que ya este año ya estén en el BOE próximamente, que son la de auditoría de la seguridad, que cierra el círculo con informe y conformidad,
y la de notificación de incidentes. Y luego pues ya iremos abordando las demás. Bueno, además de las páginas del CCNCER, bueno, ahí tienen la página del portal de administración electrónica donde hay información. Vale, la instrucción técnica de informe es muy sencilla, es una página, no tiene mayor historia. La de conformidad, vamos a tratar más adelante la conformidad, fundamentalmente los procedimientos para determinar la conformidad, cómo abordo la conformidad cuando estoy en categoría básica mediante la declaración o en categoría media y alta mediante la certificación de la conformidad, que lo puedo aplicar también a básica, y digamos los documentos y distintivos para dar publicidad a esas cuestiones. La de auditoría, bueno, pues todo lo que es relativo a la auditoría, el propósito, definición, ejecución, el informe de auditoría, con todo lo que implica de distinguir, y esto, bueno, fue un reto, pero ya lo hemos aterrizado, y ese está el hiperenlace, porque está el proyecto publicado, de las no conformidades, mayores, menores, y el dictamen, favorable con no conformidades, desfavorable, etcétera, y las cuestiones ligadas a este asunto, y la relación también con la protección de datos de carácter personal y con el ámbito de esa legislación, que tiene una disposición al respecto, y la notificación de incidentes, la clasificación de los incidentes, la notificación obligatoria, qué incidentes hay que notificar obligatoriamente, los que caigan en alto, muy alto, crítico, la información de las evidencias, las estadísticas, las herramientas a utilizar para notificar los incidentes, y también una disposición de protección de datos, digamos, que va reencaminando las referencias a cuando entre en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, y desde luego cuando el asunto afecte a datos de carácter personal, con independencia de cómo clasifiquemos el incidente, comunicarlo a la Autoridad de Protección de Datos. Todo esto lo trabajamos en un escenario en el que se ha ido consolidando por la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en 2013. El objetivo número 1, ahí estaba, garantizar que los sistemas de las administraciones públicas posean un adecuado nivel de ciberseguridad y resiliencia. Tiene unas líneas de acción. La número 2 tiene que ver con la seguridad de los sistemas de las administraciones, y el punto número 1 pues tiene que ver con la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Hay otros aspectos que tienen que ver, pues por ejemplo, con el modelo de interconexión de las administraciones, que ya estamos trabajando en eso, o con el hecho de que haya servicios horizontales de ciberseguridad, aparte de otras cuestiones relativas a la certificación, la formación y las capacidades de respuesta a incidentes, ¿no? La estrategia TIC, bueno, hemos visto antes las grandes líneas. Uno de sus 5 objetivos, el quinto, tiene que ver con la seguridad y usabilidad. La línea de acción 9 tiene que ver con la seguridad y también se refiere a la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Y aquí, bueno, pues tendemos algunos puentes, porque, bueno, lo he incluido porque es una pregunta recurrente. Hay un documento que les interesa, que es el documento que es Impacto del Reglamento General de Protección de Datos sobre la actividad de las administraciones públicas, junto con otros documentos de la agencia al respecto, que va repasando pues una serie de temas que nos interesan, que tenemos que ver, identificar, bueno, pues las finalidades, el consentimiento, las finalidades y la base jurídica, cómo tenemos los consentimientos, que tienen que ser explícitos y no tácitos, libre, informado, específico, la información que estamos dando, hay que ver amplia, hay que ver también el escenario de valorar si los encargados ofrecen garantías. Bien, hay una serie de temas, ¿no? Cómo están los contratos con los encargados, el análisis de riesgos, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones. Bueno, se van repasando todos estos temas y hay un momento en que se habla de las medidas de seguridad, que es el punto 11, y ahí se dice que en el caso de las medidas de seguridad pues se aplicarán los criterios establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, lo que hemos consolidado
unos y otros, en particular con la Agencia de Protección de Datos, es que todo el sector público hemos hecho un recorrido, digamos, hay una base para la adopción de medidas de seguridad y entonces, bueno, pues en su caso eso habrá que reforzarlo o completarlo con los aspectos, digamos, más específicos o desde la perspectiva de la protección de datos. Pero, digamos, lo que quedó ya descartado desde el principio es organizar un montaje paralelo solo para la protección de datos. Tenemos las medidas de protección y, bueno, pues con eso protegemos los datos y lo que haga falta adicionalmente, ¿no? Bueno, ese documento luego también tiene otras perspectivas. Y ahí seguimos trabajando. Bueno, ahí hay una referencia, eso es la página de la Agencia de Protección de Datos, que estamos trabajando también en instrumentos para facilitar el análisis de riesgos desde la perspectiva de la protección de datos. Otra de las preguntas recurrentes es la relación del Esquema Nacional de Seguridad y la 27001. Bueno, hemos trabajado en una guía que es la 825, que ya está hipervinculada, que explica cómo, digamos, pueden proceder aquellas entidades que vayan por la vía de la 27001 y su certificación para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Entonces, qué controles del anexo A pues pueden aplicar, qué tienen que complementar o incluso elementos que hay que adicionales que hay que incorporar, porque claro, esto es lo que hay que comprender y esto ha habido una confusión durante tiempo y que nos ha supuesto un esfuerzo muy grande de clarificación, bueno, que ya lo hemos zanjado con esta guía. Realmente lo que está pasando es el Esquema Nacional de Seguridad lo que establece es un modelo de protección. El sector público tiene que proteger su información y sus servicios, lo tiene que proteger de una forma continuada, es decir, tiene que haber una gestión continuada de esa seguridad, ¿vale? Entonces, cuando nos vamos a ver qué herramientas tenemos, pues la normalización voluntaria nos ofrece unos instrumentos con especificaciones de sistemas de gestión de la seguridad opcionalmente certificables, ¿no? Bueno, pues eso es el escenario que tenemos y en base a eso, pues si alguien va por ese camino hay que decirle, bueno, usted llega hasta aquí y tiene que saber todo lo demás que tiene que completar para cumplir con el esquema, ¿no? Los requisitos adicionales, porque hay cosas que a nosotros nos interesan en el sector público y, bueno, pues la dimensión de trazabilidad nos interesa. Nos interesan muchísimo los temas de autenticidad y que estos instrumentos pues tenían otros orígenes y otras, digamos, otros destinatarios y no lo trataban probablemente con el interés con el que lo tratamos del sector público. Entonces vamos a ir identificando, bueno, con un código de colores de semáforo verde, amarillo y rojo, donde hay que, digamos, si alguien ha seguido esa vía de la 27001 y la 27002, donde tiene que reforzar porque ahí hay una laguna, ¿no? Hay un esfuerzo reciente, iniciativa de la FEMP, con la colaboración del Centro Criptológico Nacional y otros actores, también la Secretaría General de Administración Digital, para quien le interese, dos documentos muy recomendables, porque están orientados para las entidades locales y especialmente para las pequeñas, que son estos tomos 1 y 2 sobre cómo aplicar el Esquema Nacional de Seguridad en las entidades locales. Pero bueno, aunque vaya dirigido a las entidades locales, pues tiene un planteamiento de aplicación pues que interesa, aunque uno no sea una entidad local, ¿no? Está muy bien. Aquí tienen las referencias y los hiperenlaces. Bueno, ¿dónde estamos? Que esto es importante saberlo. Bueno, desde el principio teníamos claro que había que establecer unas dinámicas para saber dónde estamos. No podemos estar en el terreno de las opiniones y las percepciones subjetivas. Entonces hay un artículo, el 35, que habla del Informe Nacional de Estado de Seguridad y se refiere a ese circuito de recogida de información y además hay unas medidas, una de las medidas que tiene que ver con las métricas para que se recojan información relativa a lo que se recaba en ese informe. Luego, en un siguiente escalón también, qué información estamos recogiendo de incidentes y cuánto tardamos
encerrarlos, y en un siguiente escalón ya que podamos tener una información más precisa de eficacia, eficiencia, qué recursos estamos destinando a la seguridad. Y bueno, el caso es que podemos ofrecer datos, ¿no? En la campaña de 2017, ahora ya tenemos una campaña abierta, pero bueno, en la que hemos cerrado en 2017, ahí figuran 458 organismos. Lo que pasa es que como la herramienta está viva, pues al parecer se ha cerrado 2017 con más de casi 650 entidades que abarcan a 16.500 sistemas. Bueno, pues vamos avanzando con una cobertura muy exhaustiva en la Administración General de Estado, desde luego muy amplia en comunidades autónomas y creciente en las entidades locales, porque en el mundo de las entidades locales pues vamos también por vueltas sucesivas en función del número de habitantes, y también es muy exhaustiva, prácticamente completa, en las universidades públicas. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, es lo bueno que tiene captar la información. Pues ahí estamos. ¿Suena algo? Ya está. Bien, bueno, ahí estamos. Vamos distinguiendo entre el índice de madurez y el índice de cumplimiento. Bueno, es una cuestión, madurez, tenemos en cuenta todas las medidas del esquema, cumplimiento solo aquello que afecta en función de la categoría, etcétera. Depende de cómo miremos el asunto, ¿no? Más rigurosos o menos. En madurez estamos por encima del 50%. Bueno, pues hay que hacer prácticamente la mitad del trabajo de lo que tenemos por delante. Desde el punto de vista del cumplimiento, algo más benigno, 60%, pero lo podemos decir, y lo podemos decir ya con serie histórica. Esto es lo que hay. Y el otro día me preguntaban si nos cuantifican desde la Unión Europea o no. Este tema todavía no, o no, pero si en algún momento alguien nos cuantifica, pues podemos ofrecer datos. Y a nosotros lo que nos interesa siempre es un reconocimiento justo y objetivo de nuestros hechos, datos y actuaciones. Y si salimos como salimos, salimos como salimos. Pero sabemos lo que tenemos y lo que tenemos que hacer. Bueno, las recomendaciones, pues ahí seguimos promoviendo la conformidad y sobre todo sobre la base de las auditorías. Claro, las auditorías vamos a ver que son interesantes para que los datos que aportamos al informe del Estado de la Seguridad no sean una autodeclaración y para obtener la conformidad. Bueno, seguimos con las instrucciones técnicas y con la promoción de las infraestructuras, los servicios comunes y también los servicios comunes y compartidos que van a afectar a la seguridad, ¿no? Y luego, pues todo aquello que aquí no he incluido, pero normalmente lanzamos un mensaje que tiene que ver con toda la gestión de la seguridad, la configuración, gestión de cambios, etcétera, porque hemos visto que últimamente es una vía, digamos, de materialización de ataques. Todo lo que va por, digamos, unas infraestructuras que no están adecuadamente o suficientemente parcheadas, actualizadas, etcétera. Todo ese tipo de aspectos, ¿no?, que serían más de trinchera. La conformidad. Bueno, la conformidad fue algo que se contemplaba desde el principio y quedó un redactado que daba juego a lo que tenía que venir por delante, ¿no? Porque, como decíamos en algún momento, tenemos los que están deseando o deben demostrar ante propios y extraños la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, y dicho esto, pues en España hay quien sabe auditar y certificar, y en España hay quien sabe acreditar a los que auditan y certifican, ¿no? Ahí estábamos en esa dinámica que, como he visto, la auditoría, como hemos comentado, la auditoría interesa crecientemente para que los datos aportados pues sean algo más que una autodeclaración, e interesa para la obtención de la certificación. Y ahí, bueno, pues tenemos los que tienen que demostrar o deben demostrar o han de demostrar la conformidad, sean del sector público, y hemos visto también del sector privado, y esto es creciente, y luego están los actores que se mueven en el terreno de la auditoría y la certificación. Vamos a ver, ya está. Bueno, ¿y cuáles son las reglas claras? Bueno, pues para las entidades del sector público, si yo me estoy moviendo en una categoría básica, bueno, pues puedo moverme con una autoevaluación, con una autodeclaración, una declaración de conformidad y con un distintivo, digamos, que me va
a apuntar, que yo ponga en una sede a ese documento de declaración de conformidad. Si me muevo en las categorías media y alta, pues ya necesito una auditoría independiente y una certificación por un actor independiente. Tendré que moverme en unos distintivos que apunten a esa certificación independiente, ¿vale? Si soy un actor del sector privado que estoy participando en la prestación de servicios de administración electrónica o se me es exigible por alguna razón la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, mismos documentos y mismos procedimientos. Y para las entidades que certifican, lo que se les exige es la acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación, por ENAC, de la conformidad con la 17.065, que es una norma relativa a los actores que certifican productos, procesos y servicios, es decir, para evaluar la competencia técnica de los que evalúan productos, procesos y servicios. Esas son las reglas de juego. Este modelo de acreditación con la 17.065 le ha interesado también a la Agencia de Protección de Datos en relación con el reglamento. Este es un tema que está en marcha. Si van a la página del CCNCER verán ya las entidades que están acreditadas para certificar la conformidad y las entidades que están, digamos, preparándose para obtener esa acreditación. Vale, los requisitos ya los he dicho, del sector privado, mismos requisitos, mismos documentos. Bueno, hay una batalla que estamos luchando y que queremos luchar, y es la de que, digamos, de alguna forma se reconozca el cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito europeo. Ya ganamos una batalla, que es que en el marco de interoperabilidad, que es ese reglamento de ejecución, que es el 1501, sí, de 2015, del marco de interoperabilidad en relación con la identidad electrónica, etcétera, cuando se habla de requisitos de seguridad de los operadores, de los nodos, etcétera, se dice, bueno, pues a través de la 27.1 de certificación o métodos de evaluación equivalentes, cumplimiento con la legislación nacional. Esto tiene su miga, porque en algún momento hemos visto borradores en los que en los borradores se ponía cumpla usted con el manual del BESI de los alemanes. Dice, bueno, somos 28, pero ¿esto qué es? O sea, ¿me está usted planteando a mí que yo tengo que cumplir con unos planteamientos, unos modelos de unos documentales de otro Estado? Bueno, ahora tenemos un frente que es el que afecta, por ejemplo, a los organismos pagadores, donde se va uno al reglamento, a la base legal, y está puesto así. O sea, cumpla usted con la 27, con lo del manual de los alemanes, con mucho cariño, o con COVID. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto se lo hemos dicho ya a la comisión y está tomando nota, se lo hemos dicho a ENISA. Bueno, pues es un frente que tenemos que trabajar. Bueno, esto es una curiosidad, ¿no?, de las cosas que estamos. Llego a los retos y conclusiones. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya está claro de lo que hemos dicho, que todo este escenario de transformación digital requiere acompañar ese trasvase con las medidas de seguridad. La incidencia en la implicación de todos, esto es difícil, ¿eh? Es decir, esto es un deseo y no deja de ser complicado en las organizaciones. Tenemos un instrumento que es el Esquema Nacional de Seguridad, que impulsa la gestión continua de la seguridad y un tratamiento adaptado al quehacer de la administración, sincronizado. No pasa desapercibido fuera, es decir, hemos tenido que producir la nueva versión en inglés y algunas de las guías en inglés, porque iba a decir que semana a semana nos preguntan de fuera y lo tenemos que explicar, es decir, se han fijado, y la gracia está en cómo está integrado, imbricado con todo lo que estamos haciendo. Y bueno, el foco que estamos haciendo en las auditorías. Retos, bueno, pues la plena implantación. Ya hemos visto ahí 50, 60% como lo vayamos mirando. Va a ser el elemento sobre el cual van a pivotar otras cosas, es decir, la base sobre la cual luego completamos para el Reglamento General de Protección de Datos. Lo mismo para lo que afecte al sector público en el terreno de la protección de las infraestructuras críticas. Lo mismo también en relación con las directivas NIS para los proveedores de servicios esenciales
o proveedores de servicios digitales, los que sean del sector público, pues ahí lo que manejamos es que se tengan en cuenta las obligaciones sectoriales, y esto es una obligación sectorial en lo que afecte a medidas de seguridad o notificación. Bueno, y ahí vamos a seguir trabajando pues en el despliegue de servicios que nos refuerzan en la capacidad de detección, de vigilancia y de respuesta. Hay unas luchas que tienen que ver con que haya un presupuesto proporcionado para las dimensiones que esto tiene, bueno, pues que se suelen manejar unos porcentajes. Bueno, pues esto es un desideratum y hay que lucharlo. Este no es un mundo perfecto. Luego el día a día pues tiene sus grandezas y sus miserias en todas las organizaciones. Y una comparación, ¿no?, que hemos acuñado últimamente es, vamos a ver, si estamos acostumbrados a que se gaste una determinada cantidad en la protección física, ¿cómo no vamos a gastar en la protección, vamos a decir, lógica, ¿no? Y la parte de formación y concienciación, que nos afecta a todos. Como siempre, un esfuerzo colectivo de todos los actores implicados. Hay una colección de guías que van desde los aspectos más conceptuales, de glosario, la organización, los roles, la categorización, hasta llegar a temas más técnicos de detalle, que si en algún momento necesitan, pues ahí están. Las herramientas, que se va también avanzando y de una forma muy notable en todas las herramientas. Bueno, ahí vienen auditoría, detección, análisis, intercambio, formación, que despliega el CCNCER. Bueno, hay información, si tienen curiosidad, de las políticas de seguridad que vamos conociendo y que se van publicando, y ahí hay una relación de correos. Nosotros en la cuenta ens-cern-cert-cni.es pues recibimos consultas diariamente de cuestiones relativas con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Ahí tienen los enlaces también a las páginas del portal de CCNCER y del PAI. Llego a las preguntas. No lo voy a desarrollar, pero dejo un anexo que va repasando, bueno, un recordatorio de, bueno, todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, las personas, los sistemas, el análisis de riesgos, las medidas de seguridad, auditar la seguridad y publicar la conformidad. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Parte. Para preguntas. Levantad la mano, por favor, y esperad que os llegue el micrófono para preguntar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo un montón de preguntas, pero en cuanto a la conformidad con el NS, ¿qué cifras tenemos más o menos de gente que sabe de certificaciones del sistema? No tengo cifras. No. Quiero decir, nosotros estamos en el proceso y se plantea largo. Me gustaría, pero no tengo cifras ahora. Vale. Y luego hay una duda sobre la declaración de aplicabilidad. Y es, una vez que hemos establecido el nivel de un sistema, el reglamento nos dice que hay que aplicar esas medidas. Entonces, ¿hasta qué libertad hay de la declaración de aplicabilidad? ¿No hay que aplicar todas? Bueno, hay una cierta libertad en el sentido de que habrá que ver qué es lo que es aplicable, qué es lo que resulta en análisis de riesgos, y en función también de la categoría en la que estemos y el nivel. Y si hay cosas que descartamos, lo que está previsto es documentar por qué se descarta. Es una combinación no cerrada, es un escenario no muy cerrado, es dirigido con algún grado de libertad, no es ni completamente abierto ni completamente cerrado. Esto es, no sé, no hay una respuesta tajante, o sea, cada uno tiene que ver. ¿Te refieres si hay que aplicar la 75? Hombre, por ejemplo, hay sistemas en los que la firma electrónica no aplica, evidentemente. Pues si no aplica, no aplica, ¿no? Pero no aplica, eso está claro. Está previsto, sí. O sea, está previsto que eso... o sea, la noción de sentido común, hay alguna por ahí en el anexo 2, incluso se dice que cuando hay cosas
que complican los sistemas se pueden, digamos, particionar para no complicar, o sea, debe presidir el sentido común y el análisis de riesgos. Si eso no tiene sentido, pues se descarta. No sé, sobre el SOC de la AG se podrían decir muchas cosas, entiendo, pero no es... Sí, bueno, puedes preguntar, ¿eh? Sí, sí, no, preguntar. Es simplemente a que cómo ayudaría al esquema o cómo está implicado en el esquema. O cómo... Bueno, lo que se dice en la Declaración de Servicios Compartidos es que hay algunas medidas, unas cuantas medidas relativas a la protección, fundamentalmente a la protección perimetral y de las comunicaciones, que se podrían prestar de una forma centralizada para reducir el esfuerzo, digamos, individual y mejorar la seguridad del conjunto. Lo que se ha hecho en la Administración es consolidar las comunicaciones y centralizar el acceso a Internet. Que una vez que tú centralizas la salida o el acceso a Internet del AGE, en ese momento tú puedes tener un servicio centralizado de protección perimetral y evitar un escenario que se estaba empezando a producir, y es que cada gran organismo o departamento pues iba a contratar todo, digamos, su servicio de protección perimetral, y eso pues no tenía sentido. A eso responde el SOC de la AG, que además en la Declaración de Servicios Compartidos tiene un anexo específicamente para eso, para justificar eso. Hay una nota técnica en el OPSAE, que las notas técnicas del OPSAE hay que conocerlas, y bueno, en ello estamos. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Es una buena presentación. Yo he trabajado históricamente en defensa, que también es una administración pública, y yo creo que ahora es el primer año donde el CCN empieza un poco a colaborar con la administración. Mi pregunta es un poco general y tiene que ver, ¿cree usted que el Esquema Nacional de Seguridad es aplicable en defensa y en general en los cuerpos de seguridad del Estado, o quizás habría que desarrollar un esquema nacional de seguridad específico para esa administración? Lo digo porque actualmente los pliegos públicos en defensa, algunos sí que se adaptan al esquema nacional de seguridad, pero muchos otros no. Y defensa es cierto que no tiene una interacción con el ciudadano como otras administraciones. Muchos sistemas son internos, pero yo personalmente me gustaría ver cómo el CCN o digamos la parte civil consigue un poco entrar en esa administración. Gracias. Gracias. Bueno, yo diría dos cosas. En primer lugar, que el CCN lleva colaborando con la administración lustros. O sea, yo llevo lustros trabajando llevamos lustros hombro con hombro trabajando con ellos, y están implicadísimos desde hace mucho tiempo en la protección de la información y de los servicios. Bueno, hay que ver la Ley 11/2002 y el Real Decreto 421/2004 en relación con eso, y a partir de ahí todo lo que venimos haciendo en el Esquema Nacional de Seguridad. Dicho esto, bueno, el mundo de defensa, claro, el mundo de defensa tiene, digamos, una parte que diríamos, no sé cómo decir, civil o de administración, y luego estaría la parte más de defensa de los ejércitos. No sé si estamos entrando en ese territorio. Y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues estamos en contacto hemos tenido además unas jornadas recientemente con policía, con Guardia Civil y Policía Nacional. Y bueno, yo lo que diría es lo siguiente. Bueno, hemos hecho un recorrido y tenemos una base. Si alguien tiene una necesidad adicional, un delta adicional, yo creo que lo que hay que hacer es construir ese delta sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, si una entidad cayera del sector público o la administración en el terreno de las infraestructuras críticas, por ejemplo, creo que lo sensato es, si ya tiene el Esquema Nacional de Seguridad, veamos si desde el punto de vista
de infraestructura crítica y un delta adicional y completar. O sea, y lo mismo que he comentado para el tema de la protección de datos, etcétera. O sea, la tesitura, nuestra posición es: esa es la base común. Si alguien necesita un delta adicional, porque es muy específico, digamos, defensa o protección de infraestructuras críticas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que podríamos ver que hay necesidades específicas, digamos, que van más allá de lo que es el común habitual, lo que plantearía es reforzar o completar con ese delta, ese gap o ese elemento adicional. Lo que me parece absolutamente desaconsejable y lo que desaconsejamos es que por razón, digamos, de cuerpos legales sectoriales se reinvente, digamos, y se creen estructuras de seguridad verticales paralelas. Por eso comentaba que uno de los temas interesantes que cabe esperar que llegue de la transposición de las directivas NIS es lo que se dice de los sectores, lo que sería los sectores. Es decir, cuando eso afecte operadores de servicios esenciales o servicios digitales y sea sector público, pues le aplica las obligaciones sectoriales del sector público, que son el Esquema Nacional de Seguridad. Y si hay un delta adicional, porque es un territorio, digamos, que va más allá de lo habitual, pues completarlo. Hola, muchas gracias sobre todo por la sesión, por lo clara y detallada que ha sido. Y una pregunta respecto al NS. ¿Cree usted que será necesario a medio o corto plazo otra actualización con un Real Decreto del NS, o la actividad de actualización, que la tecnología avanza, las amenazas avanzan, se centrará solo en ITS, en guías, DCCN? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en este momento nuestro esfuerzo principal va orientado a sacar adelante las restantes instrucciones técnicas de seguridad. Dicho esto, aunque no esté ahora en el momento en la mesa, como ya lo hemos hecho una vez, no descartamos que, llegado el momento adecuado, si fuera necesario, pues hiciéramos un ajuste, porque el modelo que hemos hecho de modificaciones, realmente apretar tuercas, y que hicimos una revisión bastante amplia, es apretar tuercas de forma quirúrgica en determinados redactados, artículos y medidas, si fuera necesario. No está ahora, pero en algún momento, quiero decir que no lo descartamos. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntar por el encaje con los objetivos de la Agenda Digital para España, y concretamente hay un plan que es el Plan de Confianza Digital, el Plan de Confianza digital, ¿no? Bueno, no sé qué decir ahora en este momento, qué podría decir, pero vamos, en cuanto a los encajes, pues está claro que en lo que se refiere al sector público, digamos, en la línea que estamos, es la de la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Yo creo que recordar, porque ahora en este momento tendría que volver a mirar qué dice el plan de confianza, pero el plan de confianza dentro de la agenda tenía también proyección a ciudadanía, pequeña y mediana empresa y un ámbito, supongo que de mayor alcance, ¿no? Quiero recordar, si me puedes dar una pista, porque yo ahora no lo he mirado, pero vamos, en este momento, en lo que se refiere al sector público y a la luz de nuestro marco legal, la estrategia de ciberseguridad, la estrategia TIC, etcétera, las coordenadas en las que nos manejamos son las de la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Buenas, otra vez. Yo quería preguntarte, antes has hablado de unos niveles perdón, de incidencias, unas 27.000 incidencias, ¿no? Más de 1.000 según el CCNCER, más de 1.000 duras, más de, pues no sé, unas 100
críticas o muy críticas y unos niveles de resiliencia, ¿no? Esos niveles de resiliencia o esa resiliencia ante esos fallos críticos o muy graves, ¿qué datos hay de esa recuperación ante esos niveles? Sí, a eso me refiero. Bueno, pues nos recuperamos. Ya veo, porque si no, no estaríamos aquí. Cuando las entidades sufrimos un incidente, hay un proceso, digamos, se pone en marcha un procedimiento de respuesta y de recuperación ante ese incidente, y con la colaboración estrecha del CCNCER. Es decir, que a partir de ahí, con lo que haya pasado, si se valora lo que ha ocurrido, y a partir de ahí se trata de valorar cuál ha sido el alcance del incidente, hasta dónde ha llegado la intrusión, si ha habido exfiltración de información, cuáles han sido las causas, es decir, si ha habido problemas en la infraestructura, parcheado, actualizaciones, y a partir de ahí, pues medidas de recuperación, restauración, bastionado, etcétera. No tengo, digamos, en relación lo que sería el espejo de decir, pues tantos incidentes y luego la recuperación, no tengo esos datos, pero lo que sí es cierto es que a renglón seguido del incidente, pues se procede a la recuperación. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, me llamó la atención que el Reglamento Europeo habla de conformidad con 27001. Hemos dicho que el Esquema Nacional de Seguridad supera 27001. Sí. ¿Cómo se prevé que afecte eso a la interoperabilidad con otros países, ese tipo de cuestiones? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo explico? En el caso del nodo IDAS, que era el caso que estaba planteando, lo que se exige al operador del nodo, digamos, es un planteamiento de seguridad solvente. Si usted tiene que acreditar una solvencia, es decir, que está tomando todas las medidas oportunas para proteger el nodo. Y lo que decían es, usted puede seguir varios caminos. Dice, usted aplica la 27001 y su certificación, o métodos de evaluación equivalentes, o mediante el cumplimiento de la legislación nacional. Nosotros consideramos que el Esquema Nacional de Seguridad es mucho más avanzado, es mucho más robusto y va mucho más allá de lo que puede ofrecer la 27001. Y entonces lo que queremos es que nosotros podamos acreditar esa seguridad mediante el cumplimiento del esquema, y en su caso mediante pudiendo mostrar los distintivos de certificación de la seguridad, de acreditación de la conformidad, de certificación de la conformidad, que demuestran el cumplimiento a través de nuestros mecanismos. Citaba el otro caso que también lo tenemos encima de la mesa, es que encima se refería a instrumentos que son de otros países, que eso no debería jamás haber pasado a la legislación comunitaria. Y esto queda grabado, se me ha quedado así como muy contundente. Y entonces pues tenemos que, nosotros lo que queremos conseguir es que ese redactado que está en ese reglamento de ejecución de IDAS sea un redactado que cuando tengan que exigir seguridad, es decir, que los organismos pagadores, por ejemplo, tengan que satisfacer unas medidas de seguridad, que lo puedan hacer mediante el cumplimiento de nuestra legislación nacional, que en el fondo nosotros consideramos que proporciona una robustez mayor que si van por la 27001. Dicho esto, no hay mayor escenario de armonización en la Unión Europea en la materia en este momento. Es un escenario complejo y que no sé cuán pacífico sería si lo abordáramos. Más allá de las referencias que se van introduciendo también en la directiva NIS, pero nosotros también lo que hemos hecho es esa vía de interoperabilidad, como tenemos la 825 que establece la correspondencia con la 27001,
el que vaya por el Esquema Nacional de Seguridad, pues digamos que también puede acreditar que cubre la 800.001 y los elementos adicionales del esquema. Muy buenas. Una curiosidad, bueno, un poco me interesa el papel que juegan las administraciones más pequeñas, sean administraciones locales, por poner el ejemplo de algo más tangible, un ayuntamiento de una ciudad pequeña, por ejemplo. ¿Qué papel juegan este tipo de entidades en toda la estrategia de interoperabilidad, de seguridad? Entendería yo que deberían jugar un papel importante en tanto en cuanto que son entidades que permiten a lo mejor implementar ciertas políticas de manera más ágil que cuando lo hace el Estado, y sin embargo no me da esa sensación, ¿no? Entonces quería saber un poco cómo está este tema y su opinión al respecto. Gracias. Bueno, vamos a ver, participan a través de la Federación, formalmente, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, están en la Comisión Sectorial de Administración Electrónica y en todos, bueno, en el grueso de los grupos de trabajo. Claro, es razonablemente sencillo sentar a la Administración General del Estado en una sala de reuniones, puedes sentar a las comunidades autónomas en una sala de reuniones, pero no puedes sentar a 8.123 en una sala de reuniones. Entonces ahí entra la FEMP. Es el caso también más acotado de las universidades con la CRUE. Dicho esto, pues desde hace mucho tiempo, digamos a través de diversos canales, vamos a decir formales e informales, pues siempre tratamos de, no sé cómo decirlo, estar pendientes de las entidades locales. De hecho, esta iniciativa va orientada a, digamos, implicar en mayor medida a las entidades locales y especialmente a las más pequeñas. Lo que decía antes, hay un actor clave que son las diputaciones, en algunos casos las comunidades autónomas, es un ámbito muy disperso, 7.700 de 8.000 y pico tienen menos de 20.000 habitantes y bueno, pues tratamos de, dentro de esas dificultades, digamos, de cómo canalizar la interacción con un colectivo más amplio, pues a través de la FEM. Y además la FEM lo que hace en esos grupos de trabajo, además de mantener la representación institucional, pues es un colectivo que tiene expertos en los diversos campos, y en esos grupos de trabajo, pues aparte, digamos, de la parte institucional, pues suele convocar, o ellos tienen sus canales para designar expertos que realicen el seguimiento o la participación. Esto ha sido, por ejemplo, una iniciativa de la FEM y otras colaboraciones, y es una forma, ellos han estado implicados. Y luego además hay una cuestión importante, y es que estas cosas hay que escribirlas tratando de llegar al conocimiento del terreno y de la trinchera de las entidades locales, es decir, que tiene que ser gente experta en el terreno de las entidades locales la que termine de precisar, digamos, las recomendaciones o cómo orientas planteamientos generales a la entidad local. Yo reconozco que puedo, digamos, en algún momento, cuando me piden opinión, dar unas pautas generales, pero no puedo conocer el día a día de la entidad local. No podemos conocer el día a día de la entidad local, y entonces, pues bueno, pues tratamos de llegar, mejor o peor medida. Bueno, parece ser que llegamos. Parece que no hay más preguntas. Pues con esto cerramos la sesión. Muchas gracias por haber venido, Miguel Ángel. Ha sido muy instructivo. Yo, que ya he aprobado esta oposición, he aprendido un montón de cosas, y estoy seguro que mis compañeros también. Se han aclarado un montón de conceptos. Y bueno, deciros, sobre todo a la gente que no puede venir porque está fuera de Madrid o lo que sea, que Miguel Ángel se ha ofrecido amablemente a que le mandemos una recopilación de preguntas que hagáis a través del foro para responderlas. Así que si queréis, vamos a habilitar un hilo dentro del foro de Preparatic para que todas aquellas preguntas que se hayan quedado en el tintero las podáis transmitir a Miguel Ángel Amutio. Y nada más, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.